Durante años, cuidé de mi sobrina como si fuera mi propia hija. La crié, la protegí, le abrí las puertas de mi hogar y de mi corazón. Cuando mi esposo enfermó, ella vino a ayudar, o eso creí. Poco a poco, se acercó demasiado. Y un día, descubrí lo impensable. Estaban juntos. Pero lo peor no fue la traición. Fue cuando me echaron de la casa que yo misma construí. Esta es la historia de cómo lo perdí todo. Y aún así, encontré la fuerza para seguir. A veces, el puñal más profundo no viene de un enemigo, sino de aquella persona que cuidaste, alimentaste, abrazaste, como si fuera tuya. Y cuando lo entiendes, ya es tarde. Ya sangras. Me llamo Teresa, tengo 66 años. Y lo que estoy por contar no es solo una historia de traición, es una advertencia, porque uno cree que la sangre protege, que los lazos familiares son un escudo, pero yo aprendí que, a veces, ese escudo es el primero en romperse. Tuve una vida sencilla. Nunca fui rica, pero tampoco me faltó lo esencial. Mi marido, Héctor, trabajaba en el taller del pueblo. Yo me dedicaba a la costura. No tuvimos hijos propios. Por cosas de la vida, el cuerpo no quiso, pero siempre sentí que tenía amor de madre guardado en el pecho. Y fue entonces cuando llegó Valeria, mi sobrina. Era hija de mi hermana menor, Clara, una mujer inestable, de relaciones rotas y decisiones precipitadas. Valeria vivía saltando de casa en casa, entre madrastas, padrastos y abandono. Tenía solo 6 años cuando Clara me la trajo con los ojos cansados y me dijo: «Tere, no puedo con ella, por favor, cuídala tú». No lo dudé. La abracé. La envolví en una manta limpia. Le preparé chocolate caliente. Le conté cuentos. Le canté canciones que ni sabía que recordaba. Y esa misma noche le di un beso en la frente y le prometí: «Aquí siempre tendrás un hogar». Y lo cumplí. Durante más de 20 años, Valeria creció bajo mi techo. La llevé al colegio. La llevé al médico. Lloré cuando tuvo su primer desilusión amorosa. Le enseñé a coser, a cocinar, a doblar la ropa. Era lista, carismática, tenía una risa contagiosa. A veces yo pensaba, si la vida no me dio hijos, tal vez era para que pudiera ser madre de ella. Nunca reclamé nada, nunca le pedí gratitud. Solo quería que fuera feliz. Héctor, mi esposo, también la quiso, aunque más distante como era él. Siempre serio, reservado. Pero cada Navidad le compraba un regalo. Cada cumpleaños le preparaba su pastel favorito. A veces la ayudaba con los deberes, aunque rara vez hablaba mucho. «Ella es tuya», decía, «tú la criaste». Pero yo lo veía. En el fondo le tenía afecto. Cuando Valeria cumplió 25 años, decidió mudarse. «Ya soy grande», dijo, «quiero volar». Y yo la apoyé. Le regalé un juego de sábanas. Le cociné su última cena en casa. Lloré en silencio cuando cerró la puerta. Pero me sentí orgullosa. A los pocos meses la vida nos cambió. Héctor enfermó. Primero fue la tos, luego el cansancio, luego los exámenes. Cáncer de pulmón avanzado. Yo me derrumbé. Él, como siempre, intentó mantenerse firme, pero su cuerpo ya no respondía. Tuve que dejar la costura. Lo cuidaba día y noche, medicamentos, baños, comidas especiales. Y entonces apareció Valeria. «Tía», me contaron, «estoy aquí para ayudarte», dijo abrazándome. Lloré en sus brazos. Pensé que Dios me había enviado una bendición. La sobrina, que crié, regresando para cuidar de su padre enfermo. Sentí que mi familia se unía otra vez, y así fue, al principio. Valeria se instaló en el cuarto de huéspedes. Cocinaba, limpiaba, le leía a Héctor por las noches. Se reía con él, lo hacía sonreír. Yo me sentía agradecida, incluso culpable por haber dudado, por haber sentido celos al verla tan cercana a él. Pensé que eran cosas mías, tonterías de mujer vieja y cansada. Pero había algo que no podía nombrar pero que sentía en la piel. Un frío en el ambiente, una mirada esquiva,
una puerta cerrada a deshora, un perfume que no era mío en la almohada de Héctor. Sacudí la cabeza. «Estás paranoica, Teresa», me decía. «Son solo fantasmas del agotamiento». Pero el corazón no Glenn se equivoca. Una tarde, mientras ordenaba el ropero, encontré una camisa de Héctor, una mancha de lápiz labial, roja, fuerte. Nunca usé ese color. Me quedé de piedra. No, quería creerlo, no podía. Valeria, mi Valeria, ella era como una hija para mí. Esa noche no pude dormir. Mi cuerpo estaba acostado al lado de Héctor, pero mi alma vagaba por otra parte temblando. Cada vez que él se giraba en la cama, cada vez que tosía o murmuraba medio dormido, yo me preguntaba en silencio, ¿con quién? ¿Sueña ahora? ¿Quién ocupa sus pensamientos cuando cierra los ojos? No quise confrontarlo de inmediato. A veces uno necesita creer que está equivocada, que todo es un malentendido, pero por dentro yo ya sabía. El corazón no necesita pruebas para sufrir. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me refugié en la rutina, como si al preparar el desayuno pudiera barrer también mis pensamientos. Hice café, tostadas, huevos como le gustaban a Héctor. Valeria bajó sonriendo, como si nada. Me besó en la mejilla y dijo: «Buenos días, tía», con esa voz dulce que yo conocía desde que era niña, pero ya no podía oírla de la misma forma. Se sentó al lado de Héctor, le sirvió jugo, rió de sus bromas. Le acarició el hombro como si fuera algo normal. Yo los miraba en silencio, con una sonrisa dibujada, pero dentro de mí se gestaba una tormenta. Empecé a observar más, a registrar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sus miradas cómplices, los silencios compartidos, el modo en que ella se arreglaba cuando sabía que él estaba por despertar, el perfume nuevo, los cuchicheos detrás de la puerta. Una madrugada, el insomnio me venció. Eran casi las 3. Escuché pasos suaves en el pasillo. Me levanté sin hacer ruido. La puerta del cuarto de Valeria estaba entreabierta. Me asomé, la cama vacía. El corazón me latía fuerte. Fui hasta la puerta de nuestro dormitorio, cerrada, y detrás, risas apagadas. No necesité ver más. Volví a mi cama como si llevara encima 1000 kilos. Me tapé hasta el cuello. Y por primera vez en muchos años, sentí miedo de estar en mi propia casa. Miedo del amor que alguna vez me sostuvo y ahora me destruía. Lloré, en silencio, porque no quería que nadie escuchara, ni siquiera Dios. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Me hablaban con normalidad, me preguntaban cómo estaba, me abrazaban. Yo respondía todo como una autómata. Mi alma estaba lejos. Pensaba en los años que invertí en criar a Valeria, en los sacrificios que hice, en las noches de fiebre, en mimos de sus cumpleaños, en los consejos que le di cuando su primer novio la dejó. Y ahora ella dormía con mi marido. No quería creerlo, pero no podía dejar de sentirlo hasta que pasó lo inevitable. Una mañana regresé del mercado más temprano. Había olvidado mi monedero. Entré sin hacer ruido por la puerta trasera y los vi en la cocina. A plena luz del día, ella estaba encima de él, besándolo con desesperación, como si se les acabara el tiempo, como si fueran amantes adolescentes. Héctor tenía las manos en su cintura. Ella reía bajito. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No dije una palabra, no grité, no lloré, solo dejé caer las bolsas. El pan rodó por el suelo, los tomates explotaron en la baldosa. Ellos se separaron como si los hubieran electrocutado. Héctor intentó hablar. Valeria me miró como si no supiera quién era. Yo, «Tía, espera, no es lo que parece», balbuceó, pero yo no la escuchaba. Caminé hacia mi cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta, cerré mi alma. Pasé horas sentada en la cama, con la mirada perdida. La casa estaba en silencio. Ya no
Escuchaba las risas de antes, solo un zumbido en mi cabeza, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Y ahí, en medio del dolor, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo. Pero una cosa era cierta: ya no podía quedarme en esa casa. O quizá, ya no me querían en ella. Solo no imaginaba que el siguiente golpe sería aún más bajo. Desperté con el cuerpo pesado y el corazón desgarrado. Sentía que la noche me había atravesado como una lanza. El silencio en la casa era espeso, casi irrespirable. Me levanté lentamente, como si cada movimiento doliera más que el anterior. No sabía qué iba a encontrar, pero intuía que nada volvería a ser como antes. Caminé hacia la cocina y allí estaban ellos, Valeria y Héctor, sentados a la mesa, desayunando como una pareja cualquiera, compartiendo el pan, el café, los silencios. Se reían de algo, no supe qué, pero sus risas me dolieron como cuchillos. Me vieron entrar. Héctor bajó la mirada, avergonzado o cobarde, no lo sé. Valeria, en cambio, me miró directamente, con frialdad, con decisión, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. «Tía», comenzó como si su voz no acabara de apuñalarme. «Tenemos que hablar». Yo no respondí, solo me quedé allí, con las manos temblando. «Sé que lo que viste anoche fue fuerte, pero ya no podemos ocultarlo. Héctor y yo estamos juntos. No fue algo que planeamos. Las cosas simplemente pasaron. Estamos juntos». 2 palabras que rompieron todo lo que quedaba de mí. Miré a Héctor, esperando una negación, una disculpa, una lágrima. Pero él no dijo nada. Solo se encogió de hombros y desvió los ojos. Su silencio fue más doloroso que cualquier verdad. «Y creemos que por tu bienestar», añadió Valeria, «deberías tomarte un tiempo fuera de la casa. Este ambiente no es sano para ti, ni para nosotros». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Me están pidiendo que me vaya de mi propia casa», susurré, apenas creyendo lo que escuchaba. «Solo por un tiempo», insistió ella, como si fuera una solución razonable. «Puedes ir con tu hermana Clara o con alguna tía amiga, solo un descanso, para que todos podamos respirar». No sabía si reír, llorar o gritar. Me estaban echando. De la casa que construí con mis propias manos, del hogar donde tejí cada manta, donde cociné cada comida, donde amé a cada rincón. «Esta casa es mía», respondí finalmente con la voz rota. «Todo lo que hay aquí tiene mi historia». Valeria no se inmutó. Ya lo tenía todo calculado. Nadie lo niega. Solo decimos que ahora necesitamos espacio. Subí a mi habitación sintiéndome invisible. Me senté en la cama y lloré como nunca. Lágrimas viejas, de años guardadas, de traiciones acumuladas, lágrimas que no tenían fin. Después de horas, me puse de pie. Abrí el ropero. Tomé una maleta pequeña. No sabía a dónde ir, pero sabía que ya no podía quedarme. Guardé unas pocas prendas, una foto antigua de mis padres, una manta tejida por mí y mi rosario. Antes de salir, pasé la mano por la pared, como si me despidiera de un ser querido. Bajé las escaleras en silencio. Héctor seguía sentado. Valeria estaba de pie, mirándome con una mezcla de alivio y superioridad. Dejé mi anillo de matrimonio sobre la mesa. Era el cierre de un ciclo, el fin de una mentira. «Espero que esto les haga felices», dije sin temblar. «Pero algún día van a entender lo que acaban de perder». Salí por la puerta principal sin mirar atrás. No hubo súplicas, no hubo perdón. Solo el sonido de mis pasos alejándome de todo lo que alguna vez fue mi vida. Y así, en un solo día, lo perdí todo, todo, menos mi dignidad. Cuando me marché de esa casa, lo hice con la sensación de estar abandonando una parte de mi alma. No era solo un techo y paredes. Era el lugar donde construí mi vida, donde bordé cada cortina con amor, donde cociné cada comida soñando, con una familia unida, donde planté mis geranios
donde imaginé envejecer al lado del hombre que, ingenuamente, pensé que me amaría hasta el final. Y sin embargo, allí me dejaron, como quien saca un mueble viejo al porche. Sin mirar atrás, recuerdo que, al salir, el viento me golpeó el rostro con una ráfaga fría. Era verano, pero en mí ya era invierno. Tenía la maleta en la mano, pero la carga real iba por dentro. Cada paso que daba era como una despedida, silenciosa a las paredes que guardaban mis risas, mis discusiones, mis rezos. No solo me fui de una casa, me arrancaron del lugar donde sembré mi historia. Me refugié en casa de mi hermana Clara. Ella no hizo muchas preguntas, como si supiera que mis palabras todavía estaban atoradas en la garganta. Me abrazó largo, me preparó una sopa caliente y me dio su sofá con una manta. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía la puerta cerrándose tras de mí, las manos de Valeria tocando la de Héctor sobre la mesa, el anillo que dejé en la sala. Los días siguientes fueron extraños. Levantarme en otra casa, ver otras tazas, otros colores en las paredes, escuchar otros pasos. Todo me parecía prestado. Yo, que siempre había sido dueña de mi espacio, ahora me sentía una huésped del mundo. Caminaba en puntas de pie, como para no molestar, como si ya no tuviera derecho a ocupar espacio. Intenté mantener la cabeza ocupada. Lavaba la ropa, ayudaba con la comida, limpiaba, pero no era lo mismo, no tenía propósito. Lo que más me dolía no era la traición, era la sensación de no tener a dónde volver, de ser desplazada por la misma sangre que crié, por el mismo hombre al que cuidé día y noche durante su enfermedad. Una tarde, me acerqué a la casa que había sido mía. Me quedé del otro lado de la calle, mirando desde lejos. No me atreví a tocar el timbre. Vi las ventanas abiertas, las macetas con mis flores aún vivas, el perro ladrando como si aún esperara mi regreso. Me escondí detrás de un árbol cuando Valeria salió con una bata, riendo por teléfono. Luego, apareció Héctor con una bolsa de compras. Caminaban juntos, cómodos, como si yo nunca hubiera estado allí. Me derrumbé en la vereda, no por ellos, sino por mí, porque entendí que esa casa ya no era mía, que la habían vaciado de mi presencia, que me habían borrado sin dejar rastro. Pero también entendí algo más, que quizás necesitaba perder todo para empezar de nuevo. Volví a casa de Clara con una decisión silenciosa. Abrí la maleta y saqué una libreta vieja que guardaba desde que era joven. Allí, entre anotaciones de recetas y patrones de costura, encontré una nota escrita por mi madre. Una mujer que sabe levantarse sola es más fuerte que cualquier tormenta. Y eso fue lo que decidí hacer. No por orgullo, no por revancha, sino porque lo merecía, porque ya era hora de recordar quién era antes de entregarlo todo por los demás. Y aunque mi corazón aún dolía y mi alma seguía llena de grietas, empecé a coser, una puntada a la vez, la tela de una nueva vida. Pasaron semanas. La tristeza seguía ahí, pero comenzó a mutar. Ya no era ese nudo en la garganta que me impedía respirar, ni esa herida abierta que sangraba con solo pensar en ellos. Era más bien un peso silencioso, como una piedra en el bolsillo que no puedes soltar pero que aprendes a llevar contigo. Y un día al despertar me dije, no puedo vivir así para siempre. Miré mis manos arrugadas, marcadas por el tiempo pero fuertes. Manos que habían criado, que habían cuidado, que habían tejido, que habían dado sin medida. Manos que aún podían construir algo nuevo. Fui hasta el desván de la casa de Clara. Entre cajas viejas, encontré mi antigua máquina de coser. Estaba cubierta de polvo, olvidada. La limpié con cuidado, como quien limpia un tesoro. La apoyé sobre una mesa improvisada en el patio y la probé. El sonido del motor, aunque algo oxidado, me hizo sonreír por primera vez en días. Era un eco de otra vida. Una vida donde yo aún era dueña de mí misma. Esa misma tarde, agarré algunos
retazos de tela que guardaba desde hacía años. Comencé a coser sin rumbo, puntada tras puntada. No por necesidad, no por encargo, simplemente por mí, para recordarme que aún podía crear belleza con mis propias manos. Clara me observaba desde la ventana. No decía nada, pero sus ojos hablaban. Me veía regresar poco a poco, como si cada costura reparara también mi espíritu. Los días comenzaron a cambiar. Algunas vecinas, al enterarse de que estaba en el pueblo, comenzaron a visitarme. Una me pidió que le arreglara una blusa, otra que le bordara un mantel, otra que le cosiera una cortina nueva. Acepté, no por el dinero, sino porque cada tarea era un bálsamo, un motivo para levantarme, para tener horarios, para sentirme útil otra vez. Un día, Rosario, una de las vecinas más antiguas, llegó con algo inesperado. Tere, ¿te acuerdas de la feria de artesanos del mes que viene? Están buscando costureras con trabajo propio. Podrías inscribirte. Tus manteles siempre fueron los más bonitos del barrio. Me reí con nervios. Hacía años que no exponía nada mío. Años que vivía entre recetas, medicinas y cuidados. No, sé si tengo edad para eso, dije, más por costumbre que por convicción. Tienes manos, tienes historia. Eso vale más que todo. Esa noche, abrí una caja de recuerdos que llevaba décadas sin tocar. Allí estaban fotos antiguas, cartas que me escribió Héctor cuando éramos jóvenes, dibujos de Valeria de cuando era niña, y entre todo eso encontré una libreta pequeña, mis diseños, mis primeros bocetos, mis patrones de bordado, mis ideas que nunca concreté. Lloré al verla. No de tristeza, sino de nostalgia por la mujer que alguna vez fui y que aún estaba dentro de mí, esperando ser rescatada. Al día siguiente, me inscribí en la feria. Tenía un mes para preparar mi colección de manteles bordados a mano. Cada diseño tendría un nombre, pero no nombres comunes. No, los llamaría como los sentimientos que me habían atravesado. Traición, silencio, dignidad, libertad, renacer. Me volví a levantar temprano, preparaba café, abría las ventanas, dejaba que el sol acariciara mi piel. Bordaba horas seguidas, con música suave, con el corazón quieto pero firme. A veces, mientras cosía, pensaba en ellos, en Valeria, en Héctor, en la casa que me arrebataron, pero ya no con rabia, sino con distancia, como si todo hubiera ocurrido en otra vida. Una tarde, mientras bordaba al aire libre, una joven se acercó. «¿Usted es la señora Teresa?», me preguntó. «Sí, soy yo. Mi mamá me habló de usted. Dice que sus manos cuentan historias». Esa frase me quebró por dentro, porque era verdad. Cada hilo, cada puntada, era una página silenciosa de mi historia. «Usted me enseña a bordar como usted», dijo la joven con ojos brillantes, y ahí entendí algo que me hizo estremecer. No solo estaba cosiendo para mí, estaba dejando un legado, porque a veces cuando el mundo nos arranca de raíz, no hay que volver al mismo suelo. Hay que sembrarse en otro lugar y florecer diferente. Y aunque aún no sabía cómo terminaría esta historia, ya no me sentía perdida, me sentía viva. Pasó un mes entero entre hilos, agujas, telas y silencios largos que ya no dolían tanto. Había algo curativo en volver a crear con mis manos. Me sentía otra, o mejor dicho, me sentía yo misma, pero ahora sin la carga de quien siempre se olvidó por cuidar a los demás. El día de la feria llegó. Me desperté temprano. Me puse una blusa blanca bordada por mí misma, una que tenía guardada hace años para una ocasión especial, y un pañuelo celeste en el cabello. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me gusté, no porque fuera joven ni porque fuera perfecta, sino porque me vi digna. Me vi de pie. Clara me acompañó. Mi sobrina política me ayudó a cargar las cajas con los manteles.
Tenía el corazón latiendo fuerte mientras los acomodaba sobre la mesa que me asignaron en la feria. Cada uno tenía una etiqueta con su nombre: renacer, resiliencia, soledad, esperanza. La gente empezó a acercarse. Algunas mujeres se detenían, tocaban los bordados, me preguntaban cuánto costaban, me elogiaban la calidad. Otras simplemente se quedaban observando, como si los hilos les contaran cosas que las palabras no podían decir. Vendí 3 antes del mediodía. Me sentía realizada. Cada venta era un pequeño aplauso al alma y entonces lo vi. A lo lejos, entre los puestos, caminando entre la gente con ese paso lento y firme que yo conocía mejor que nadie. Héctor. Mi respiración se detuvo. No podía ser. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo se había enterado? Mi primer impulso fue agacharme, esconderme tras la mesa, pero no lo hice, me quedé quieta. Lo observé mientras se acercaba. Tenía el rostro más delgado, el cabello más gris. Llevaba una camisa arrugada. No venía con Valeria, caminaba solo, y sus ojos, cuando me vio, no mostraron sorpresa, mostraron culpa. Se paró frente a mí sin decir nada durante varios segundos. El tiempo pareció congelarse. Sentí un nudo en el pecho, pero no lloré. Ya no. «Hola, Tere», dijo finalmente, con esa voz ronca que conocía de tantas noches juntos. No respondí, solo lo miré. Me enteré por Rosario. Me dijo que estarías aquí. Continuó bajando la mirada. «Vine a verte». «¿Para qué?», pregunté. Mi voz sonó firme. Ni siquiera me reconocí al oírla. Héctor suspiró. Se notaba nervioso. Tenía en las manos una bolsa, como si quisiera entregarme algo, pero no se atrevía. «Quería pedirte perdón», dijo por fin, «por todo, por lo que te hice, por cómo me dejé arrastrar. No supe qué decir. Durante años soñé con este momento, con escucharlo arrepentido, con verlo débil, como yo estuve. Pero ahora que lo tenía frente a mí, no sentía ni placer ni venganza, solo cansancio. ¿Y Valeria?», pregunté, no por interés, sino por cerrar ese capítulo. «Ya no estamos juntos», confesó. «Fue un error, uno que me costó todo», asentí en silencio. No sentía alivio, tampoco tristeza. Era como si él hablara de otra vida. «No vine para pedirte nada», añadió. «Solo quería que supieras que me equivoqué y que aún te respeto», le creí, porque ya no importaba. Ya no tenía poder sobre mí. «Gracias», fue todo lo que dije. Él sacó de la bolsa un pañuelo bordado a mano. Lo reconocí al instante. Era uno de mis primeros trabajos, el que le regalé en nuestro primer aniversario. Lo había guardado todos esos años. Lo dejó sobre mi mesa, junto a un mantel que decía perdón, y se fue sin esperar respuesta. Me quedé ahí, observando su espalda alejarse entre la multitud. No lloré, no temblé, no colapsé, solo me quedé de pie, más entera que nunca, porque entendí algo muy profundo. El perdón no siempre es para quien lo pide. A veces es el acto final de quien ya no necesita cargar con el pasado. Y yo, ese día, lo solté todo. Después de aquel encuentro inesperado con Héctor en la feria, sentí que algo dentro de mí se cerraba. No con rabia, no con tristeza, sino con calma. Como cuando uno termina un libro que dolió leer, pero que al final te deja en paz. Pensé que esa era la última página de esa historia, pero me equivoqué. A los pocos días, Rosario, la vecina que me había animado a ir a la feria, me buscó. Su rostro estaba tenso, como si llevara tiempo dudando si decirme algo o no. La invité a pasar. Nos sentamos en la cocina, serví café. Ella no tocó la taza. «Tere, hay algo que debes saber. No quiero meterme, pero ya no puedo quedarme callada». Me quedé en silencio. Lo que pasó con Valeria no fue solo un desliz. No fue algo que surgió de repente. No fue casualidad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo en su tono,
Me heló la sangre. ¿Qué estás diciendo? Que todo fue planeado. Rosario me contó lo que yo jamás imaginé, que Valeria llevaba años resentida, que nunca me perdonó ciertas decisiones que tomé cuando era niña, que había crecido creyendo que yo le había quitado algo, su madre biológica, la verdadera historia, cosas que yo, con buena intención, había intentado protegerle. Que Héctor había sido débil, que Valeria lo fue envolviendo poco a poco, que lo manipuló con culpa, con historias a medias, con insinuaciones de que yo había sido injusta con ella, que incluso antes de que yo notara algo, ellos ya tenían un plan, y lo peor, que cuando se aseguraron de que la casa estuviera a su nombre, fue cuando lo ejecutaron todo. No fue traición, fue una conspiración silenciosa, una venganza que venía cocinándose desde hacía años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No, por el dolor. Ese ya lo había llorado, sino por la dimensión de la mentira. Por darme cuenta de que crié a alguien que en su corazón nunca me perdonó haberla amado como madre. Rosario me miraba con pena. Me tomó la mano. No te lo digo para que odies, te lo digo para que entiendas que esto nunca fue culpa tuya. Y esas palabras me quebraron. Porque sí, por años había dudado de mí. Fui muy dura, fui muy blanda. Fallé como tía, como esposa, como mujer. Pero ahora entendía. No todo se puede controlar. No todo se puede salvar. A veces uno da todo, y aún así, el otro elige romperte. Esa noche me senté sola en mi cuarto. Encendí una vela, saqué fotos viejas y hablé en voz alta a Valeria, a Héctor, a la Teresa del pasado. Les dije que los perdonaba, que no iba a cargar más con culpas que no eran mías, que me negaba a seguir siendo la víctima, y a mí misma me dije: sobreviviste al abandono, sobreviviste a la traición y ahora vas a sobrevivir a la verdad, porque sí, la verdad duele, pero también libera. Y esa noche por primera vez dormí profundamente porque ya no tenía miedo de saber. Pasaron algunos días después de que Rosario me contara la verdad. Desde entonces, sentía que todo lo que viví tenía una nueva lectura. Como si la historia de mi vida hubiese estado mal escrita o mal contada. Caminaba por la casa de Clara, con la mente llena de escenas del pasado. Recordaba miradas, gestos, silencios, y de repente, todo cobraba otro sentido. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió un martes por la mañana. Mi hermana me pidió que la ayudara a buscar unas mantas en el altillo. Subí, abrí las cajas polvorientas, y en el fondo de una de ellas, entre álbumes viejos y papeles amarillentos, encontré una carpeta desgastada, sin nombre. La abrí por curiosidad, y allí estaba una carta. El sobre tenía mi nombre, escrito con la letra temblorosa de una anciana. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi suegra, Carmen, la madre de Héctor. Una mujer difícil, siempre fría conmigo. Murió hace más de 10 años y jamás mostró aprecio real por mí. Al contrario, siempre me miró con sospecha, como si nunca hubiera sido suficiente para su hijo. Con manos temblorosas abrí el sobre y comencé a leer. Teresa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. No me atreví a decirte esto en vida, pero llevo un peso que no quiero llevarme a la tumba. Tu hijo no murió. Mi corazón se detuvo. Seguí leyendo, incrédula. Hace 40 años, cuando diste a luz en el hospital del pueblo, hubo complicaciones. Los médicos te sedaron por completo. Dijeron que el bebé no sobreviviría, pero eso no fue cierto. El niño nació vivo, fuerte, hermoso. Yo fui quien convenció a Héctor de que lo mejor era entregarlo a una familia que pudiera ofrecerle una vida mejor. Tú estabas enferma, no trabajabas, eran tiempos difíciles. Yo no confiaba en ti,
ni en tu futuro como madre. Así que hablé con una pareja de otra ciudad, médicos, gente de bien. Lo adoptaron sin que tú lo supieras. Héctor estuvo de acuerdo. Te mintió. Y tú lloraste durante años la muerte de un hijo que seguía vivo. No lo hice por crueldad. Lo hice porque creía que era lo mejor. Pero ya no estoy segura de nada. Perdóname si puedes. Tu hijo se llama David. Vive en Mendoza. Trabaja como profesor. Nunca supo la verdad. Perdón, 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 Carmen. Terminé de leer con el cuerpo temblando. No pude llorar ni gritar. Solo me quedé ahí, en el suelo del altillo, sosteniendo una verdad que me quemaba las manos. Mi hijo estaba vivo. Durante 40 años lo creí muerto. Lo enterré en mis pensamientos. Lo lloré cada aniversario. Lo soñé en silencio. Y todo ese tiempo vivía, respiraba, crecía y nadie me lo dijo. La rabia me recorrió el cuerpo. La traición ya no era solo de Héctor, era de su madre, era del sistema, de todos los que callaron. Me encerré en mi cuarto. Pasé 2 días sin salir, releyendo la carta, tocando el papel como si pudiera llevarme hasta él. David, mi hijo, mi sangre. ¿Dónde estaría ahora? ¿Tendría hijos? ¿Me parecería a él? ¿Alguna vez sintió que algo le faltaba? ¿Sabía que fue amado desde el primer segundo? Y sobre todo, ¿querría conocerme? Clara fue quien me trajo de vuelta al presente. Me dijo que, si no hacía nada, me iba a consumir, así que decidí lo impensable. Me senté frente al teléfono. Busqué en internet. Tardé horas, pero finalmente encontré algo. Una universidad en Mendoza, profesor de historia. Su nombre, su foto, su biografía. Era él. Tenía los ojos de mi padre y la sonrisa de cuando Héctor aún era bueno. Tomé aire y escribí un correo corto, sincero. Mi nombre es Teresa. Puede que no sepas quién soy, pero hay algo que necesito contarte. Es sobre tu nacimiento. Si estás dispuesto a escuchar, estaré aquí. No supe si lo enviaría. No sabía si tenía derecho, pero lo escribí. Y con eso, algo dentro de mí cambió, porque ya no era solo una abuela herida, era una madre buscando a su hijo, y nada, absolutamente nada, iba a detenerme. Pasaron 3 días desde que escribí ese correo. 3 días que se sintieron como una eternidad. No recibí respuesta. Cada mañana revisaba la bandeja de entrada, mi corazón acelerado, mis manos sudando, pero nada. Ni una palabra, ni un visto. Comencé a pensar que quizás había cometido un error. ¿Quién era yo para irrumpir así en la vida de alguien que no me conocía? ¿Cómo explicarle 40 años de silencio en unas pocas líneas? Una parte de mí quería volver atrás, hacer como si nunca hubiese encontrado esa carta, como si nunca hubiese sabido la verdad, pero ya no podía. La verdad, una vez revelada, no puede esconderse otra vez. Y yo ya no quería vivir en la oscuridad. Entonces llegó un correo de David. Hola, Teresa. Leí tu mensaje. Me sorprendió, me confundió, me hizo pensar en muchas cosas. No sé si es verdad. No sé qué esperar, pero quiero escucharte. Sentí que el mundo se detenía. Lloré. Lloré como hacía años no lloraba, con la cara entre las manos, con el pecho abierto. No era tristeza, era alivio, era esperanza, era el sonido de una puerta que se abre después de tanto tiempo encerrada. Esa misma tarde, organizamos una videollamada. Clara me ayudó a preparar todo. Me senté frente a la computadora como si fuera a ver un fantasma, pero no. Lo que vi fue mi hijo, un hombre ya hecho, de rostro noble, con arrugas en los ojos. Me miraba con mezcla de duda y curiosidad, pero también con algo de ternura. «Hola», dijo él. «Hola, David. ¿Me vas a contar la verdad?». Asentí.
y durante 1 hora le conté todo, desde el parto, la mentira de Carmen, el silencio de Héctor, la carta. Le hablé como nunca había hablado en mi vida. No oculté nada, no embellecí nada. Fui brutalmente honesta. Le dije que lo lloré toda la vida, que siempre sentí un vacío que no sabía nombrar, que nunca quise que él sufriera, pero que el dolor fue mío. David escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, solo dijo: necesito tiempo para procesarlo. Claro, hijo, tómate el tiempo que necesites. Hijo, la palabra me tembló en los labios, pero me la permití. Después de eso, volvimos a hablar algunas veces más, lentamente, con cuidado, como quien camina sobre hielo delgado, pero hablamos. Y eso ya era un milagro, y entonces un día desperté con otra idea, algo que me venía persiguiendo en sueños: la justicia. Durante años viví engañada. Me quitaron a mi hijo, me robaron mi casa, mi dignidad. ¿Y yo qué hice? Callé, tragué, sobreviví. Pero, ¿y si no solo sobreviviera? ¿Y si luchara? ¿Y si hiciera justicia? Pensé en denunciar, en ir a un abogado, en reclamar lo que era mío. Tenía pruebas, la carta, los registros del hospital, los testigos, todo. Podía hacerlos pagar. Pero también pensé en el precio. ¿A qué costo iba a recuperar algo? Iba a vivir el resto de mi vida en tribunales, en peleas, en audiencias con gente que ya no amaba ni respetaba. Iba a llenar mis últimos años de batallas legales. Me senté en el porche una tarde. El sol caía suave. Los pájaros cantaban. Tenía en la mano la carta de Carmen, en la otra una foto de David de niño que él mismo me había enviado, escaneada. Me miraba con esos ojos grandes, serenos, y entendí algo. La justicia no siempre está en los papeles. A veces está en las decisiones que tomamos con el alma. Yo no quería dinero, no quería venganza. Lo único que quería era vivir en paz. Recuperar un pedacito de lo que me habían arrebatado. Reconstruirme, no para castigar, sino para florecer. Perdonar no era olvidar. Perdonar era decidir no dejar que el pasado gobernara mi futuro. Esa noche quemé la carta de Carmen. No como acto de odio, sino como ritual de cierre. Llamé a Héctor. Le dije que no iba a demandarlo, que no quería verlo más, que ya no le debía nada y que él tendría que vivir con lo que hizo. Llamé a Clara. Le dije que la amaba como a una hija, pero que también necesitaba seguir mi camino sola. Y luego llamé a David. Le dije: estoy lista para verte, cuando tú lo estés también. Y colgué con el corazón liviano, porque finalmente, después de todo, había elegido el perdón, no por ellos, sino por mí. Pasaron algunos meses desde aquel día. La feria quedó atrás. Las visitas de las vecinas se volvieron menos frecuentes, y mi taller improvisado se convirtió en un refugio de paz. La costura seguía siendo mi forma de respirar. Pero algo en mí había cambiado. Ya no cosía para curarme, sino para celebrar que estaba viva. Cada puntada era una oración, cada diseño un recuerdo bordado con nuevos significados. Una mañana, mientras tomaba café en la galería, mirando las hojas caer, llegó el mensaje que había estado esperando sin admitirlo. Hola Teresa, estoy listo para conocerte. Era David. Mis manos temblaron al leer esas palabras, no por miedo, sino por la emoción de saber que la vida, después de tantos golpes, me daba una segunda oportunidad. Arreglé la casa con esmero, preparé la habitación de Clara, tejí una manta nueva, puse flores frescas en la mesa, elegí mi mejor vajilla. No para impresionarlo, sino porque mi corazón, ese que estuvo roto por tanto tiempo, quería recibirlo con dignidad, con amor, con esperanza. El día que llegó, lo reconocí al instante. Tenía los mismos ojos que el bebé que una vez me arrebataron. Bajó del coche con una sonrisa tímida y una caja entre las manos. Nos miramos en silencio por unos segundos y luego, sin decir palabra alguna, nos abrazamos.
Fue un abrazo largo, verdadero, de esos que no necesitan explicaciones. Un abrazo que cerró 40 años de heridas y abrió una nueva etapa en nuestras vidas. Nos sentamos a conversar. Me habló de su infancia, de su familia adoptiva, de sus dudas al leer mi carta. Me confesó que temía encontrar a una mujer llena de rencor, pero que encontró calma en mis palabras y verdad en mi voz. Yo le hablé de su nacimiento, de cómo lo sostuve en mis brazos, de cómo el mundo se desmoronó cuando me dijeron que lo había perdido. Le conté mi historia como quien entrega una joya antigua, con respeto, con honestidad, con profundo amor. Esa noche cenamos sopa caliente, pan recién horneado, té de menta. Él me regaló una manta tejida por él mismo cuando era niño. No, es perfecta, me dijo, pero fue lo primero que hice con mis propias manos. La tomé como si fuera de oro. Entonces es perfecta, le respondí con lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. David se quedó unos días. Fuimos al mercado, caminamos por el barrio, vimos fotos antiguas. Una tarde me pidió que le enseñara a bordar. Se sentó frente a la máquina y aunque al principio era torpe, poco a poco fue aprendiendo punto por punto. Lo vi coser y me vi a mí misma años atrás, frágil, curiosa, decidida. Y ahí lo comprendí. No era tarde, nunca fue tarde. La vida me devolvió a mi hijo, no como lo soñé, no como lo imaginé, pero como un regalo inesperado que llegó justo cuando dejé de buscar. Una mañana, mientras tomábamos café, David me miró a los ojos y me dijo: quizás no crecí contigo, pero quiero que estés en lo que me queda de vida. Y con eso me bastó. Hoy vivo tranquila, sigo bordando, sigo regando mis plantas, sigo tomando café en la galería y escuchando los pájaros al amanecer. Ya no vivo esperando, vivo agradeciendo. A veces el pasado golpea la puerta, pero ya no le tengo miedo, porque ahora sé quién soy, lo que valgo y todo lo que fui capaz de superar. Y si tú, que me estás escuchando ahora, has llegado hasta aquí, quiero que te lleves esto. No importa cuán oscuro sea el túnel. Siempre hay una luz al final, y a veces esa luz la enciendes tú misma. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario. La abuela siempre lee con cariño. Dale like si alguna parte de este relato te emocionó. Suscríbete a Secretos de la Abuela para no perder ninguna historia que, como esta, puede cambiar tu manera de ver la vida. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Gracias por estar aquí y hasta el próximo relato.